20 horas y 39 minutos, ¿cómo están ustedes? Soy Rayana Araya y los quiero invitar junto a nuestro entrevistado de hoy a analizar el día siguiente en, sin duda, el tema que ha marcado la agenda política. Está con nosotros el senador PPD, Ricardo Lagos Weber. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Senador, estamos viviendo, como decía, el día después, ¿no?, de lo que ocurre con la acusación constitucional contra el ministro de Educación, y quiero citar lo que ha dicho el diario El Economist para un poco poner en contexto algunas de las cosas que se ha directamente esbozado como una crítica hacia el Senado. Se dice que la acusación además tiene un fuerte olor a electorismo. Dice, los chilenos van a elegir a un nuevo presidente en noviembre y la campaña tiene un olor algo repugnante. Y para finalizar este semanario dice, los chilenos se merecen algo mejor por parte de sus legisladores. Y bueno, lo saben, haciendo alusión a la última encuesta de IMARC, donde tanto diputados como senadores tienen mínimos históricos en su aprobación por parte de la ciudadanía. ¿Cómo reciben esto después de haber vivido la jornada de ayer? La jornada de ayer no fue grata, para ser franco. Yo habría preferido no tener que llegar a esa instancia. Creo que el gobierno podría haber evitado esto si se hubiera conducido correctamente, si es que hubiera entendido que lo que el gobierno mismo instaló, que fue el tema del lucro en esta discusión, que quiero recordar que fue el gobierno que señaló que el ministro Beyer era el que más había luchado contra el lucro como ningún otro ministro antes. Entonces el gobierno puso el acento ¿en qué? En el tema del lucro. Una vez que no estuvieron los votos para rechazar la acusación en la Cámara de Diputados, o la admisibilidad, para ser más preciso, de la acusación en la Cámara de Diputados, creo que el gobierno tuvo otras alternativas. De hecho, consultó con varios de nosotros, al menos conmigo y otros, durante los últimos 5 días, la eventualidad de que si el ministro renunciaba, ¿qué pasaba con la acusación? Porque la acusación jurídicamente estaba lanzada. Y le explicamos que, si bien esta vez habría que votar igual, habríamos dado las facilidades para que no se aprobara la acusación. Entonces, el gobierno decidió, hizo su cálculo de que el ministro fuera destituido, ¿ya? Segundo, este tema es una atribución que tiene el Parlamento chileno. Se ha usado en innumerables oportunidades contra ministros, contra ministros de la Corte Suprema, contra otras autoridades, jueces, etcétera. Entonces, me parece que acá hay una hipocresía muy grande, ¿ya? Porque cuando uno la ejerce, entonces yo vi las declaraciones del presidente, que no las comparto para nada, ¿ya? Hablaron de politiquería, de demagogia. Injusticia ha sido la palabra que más ha repetido. Injusticia, politiquería y demagogia. Yo le hago una pregunta, Rayén, no a usted, pero a los televidentes y auditores de UCB. El presidente dijo algo cuando días atrás compraron el voto de un diputado que fue condenado por corrupción, el diputado Velázquez, y para asegurar su voto en favor del ministro Beyer, del exministro Beyer, lo pusieron a la cabeza de la Cámara de Diputados. Eso le hizo mucho más daño a la política que esta discusión sobre la acusación constitucional. Esto, para empezar, los chilenos lo siguen poco y entienden que es una pelea entre políticos, para ser bien franco. Pero lo que vieron los chilenos la semana pasada fue una persona condenada por corrupción, que no ha pagado la multa de 286 millones de pesos, y el gobierno, con sus ministros a la cabeza, hicieron la operación para ponerlo en la testera de la Cámara de Diputados. Sumar ese voto. Pero eso sí que lo entiende cualquier chileno. Yo recorro Playa Ancha, San Antonio, Cartagena, Viña del Mar, y dicen, y eso le hace daño a la política. Entonces, primero, el doble estándar. Segundo doble estándar, el hoy día candidato a la MAN, lo escuché acá antes que tú me entrevistaras, diciendo que le parecía el colmo esta acusación constitucional, que esto pervertía el sistema y las instituciones. Él escribió un libro hace poco, junto con Marcela Cubillo, en que señala que el hito que llevó a la derecha al gobierno y al desalojo fue la acusación constitucional contra Proboste. Es un título del libro. Entonces yo te digo, pon la flauta, ¿ah? Eso es lo que le hace daño a la política. Senador, y... Entonces yo no... se ha dicho además que nosotros hubo presiones. Ayer parte de la argumentación del senador Bianchi, por cierto, al final, con toda la prensa y la expectación que había en torno a su voto, él dijo directamente que había recibido presiones, que había tenido que aguantar esto y que encontraba muy injusto además que recayera este peso sobre sus hombros. No, yo no comparto esa parte, porque para eso él es senador, para tomar decisiones. Se supone. ¿Ah? Y él podría haber hablado antes y no esperar hasta el final, porque su apellido empieza con B larga, Bianchi. Pero dicho eso, tuvo coraje Bianchi. Pero mira el detalle. Toda la derecha votó uniformemente. Toda. Ahí no hubo ni un voto raro. Un independiente votó a favor de la acusación
Y uno de la concertación, el senador Patricio Walker, con mucho Walker, coraje, votó en contra de la acusación. Si alguien votó cerrado como estaba políticamente, fue la derecha, no fue la oposición. ¿Y cómo recibe, por cierto, la votación de Patricio Walker a propósito de que ya lo menciona? ¿Cómo lo recibe la concertación? No, esta votación es personal. Tú tienes que en conciencia, como se dice. Sí, tú tienes que formarte la convicción. Y él dijo, yo no me formé la convicción y eso hay que respetarlo. A mí me habría gustado que lo hubiera apoyado, pero yo se lo respeto, demostró un coraje y dijo él, mire, yo voté de una forma, la otra vez con la acusación de Proboste, yo no voy a cambiar mi voto. Porque para él era un caso similar. Y yo creo que hay que respetarlo, y hay que valorarlo, que tengamos esa diferencia, ¿ya? Pero, dicho eso, en la oposición hubo opiniones distintas. En la derecha cerraron tablas con Beyer. Senador, lo quiero invitar... Al punto que compraron votos de una persona condenada por corrupción. En la Cámara de Diputados. Es muy serio. Lo quiero invitar a revisar las declaraciones que fueron parte, por cierto, de la polémica en este día siguiente, pero que partió ayer, esto con las declaraciones de la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, y la acusación directa al poderío de Michelle Bachelet, y la respuesta que, por cierto, hubo desde el otro lado. Veamos. Estoy muy profundamente desilusionada en lo humano de la figura de Michelle Bachelet. Ella, moviendo una falange de su meñique, podría haber evitado esto. ¿A quién le cabe duda? Que si ella hubiera hecho esto, podría haber evitado lo que sucedió ayer. La verdad es que yo lamento que autoridades de gobierno o personas del oficialismo hagan declaraciones falsas y sin fundamento. Pero además me sorprende en la ministra Matei, pues ella me conoce bien y conoce a mi familia. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Mi opinión, y no es por criticar, pero... ¿Le asignan mucho poder a Michelle Bachelet? Mi opinión es que la cuña de Evelyn Matei no era esa la importante. La cuña que dijo la ministra Matei el día de ayer fue mucho más seria que la que mostraron ustedes. Ella dijo... ¿Que esto había sido ordenado por Michelle Bachelet? Ella dijo, y este es el lenguaje que hizo una preciosura porque demuestra la derecha de cuerpo entero, dijo que la orden de liquidar al ministro Beyer venía de Bachelet y al comando. Esa es la cuña que ustedes deberían haber puesto, porque esa es la cuña odiosa. Es como el senador Carlos Larraín, el presidente de RN, que habla de una guerra. Este es un régimen de derecho, hay una constitución, que a mí no me gusta mucho este paréntesis por el origen que tiene, pero establece la acusación constitucional. La ministra Matei la usó contra la ministra Proboste. Entonces yo te digo, la presidenta creo que estuvo impecable. Ella dijo, mira, eso es falso. ¿Qué interés tiene? Y alude a términos personales también. ¿Sabes tú que Evelyn Matei se conoce con la presidenta Bachelet de que tenía como 10 años? Sí. Porque sus papás trabajaban juntos en la Fuerza Aérea. Mira, la ministra Matei no están acostumbrados un tiempo a esta parte a salirse del libreto, como se dice. Yo lo reconozco con una tremenda inteligencia, pero en materia de carácter y comportamiento, creo que crecientemente comienza a tener estas actitudes que no ayudan en nada. O sea, no sé qué aportan realmente. Pero sin duda que son un ejemplo de los ánimos crispados que estamos viviendo en un año electoral. ¿Tú has visto alguna declaración? Y agresivo. ¿Alguno ha visto alguna declaración, alguna imagen de ayer en el Congreso, en donde los senadores de oposición que aprobamos la acusación constitucional gritáramos, aplaudiéramos, provocáramos, todos callados, piola y cool, porque sabíamos que era un tema difícil, porque el gobierno pudo haberlo evitado con la renuncia del ministro Beyer? ¿Y cuál es la cuenta entonces que estaría sacando el gobierno hoy, considerando, por cierto, el ingreso, por ejemplo, del ministro ahora destituido, Harald Beyer, a la moneda? ¿Es como pasó a ser una especie de mártir del sistema educativo en este momento? No creo. Lo aplaudían, lo vitoreaban, lo saludaron, además, de alguna manera, y eso fue parte ayer, por cierto, de las argumentaciones de ustedes en el Senado en general, sobre la calidad de políticos, sobre la argumentación en torno al trabajo que le ha hecho en la educación. Nuevamente, como académico incluso. La acusación no es al ciudadano Harald Beyer, la acusación no es al padre de familia Harald Beyer, la acusación no es al académico Harald Beyer, la acusación no es a la persona, al técnico Harald Beyer, la acusación es a un ministro de Estado. Cuando a ti te nombran ministro de Estado, no tienes un puesto de trabajo, es un cargo público. Y una principal obligación que tiene ese cargo público como ministro, y yo lo viví porque fui ministro, es que tienes que respetar la Constitución y las leyes. Y lo que se le acusó y se le encontró que no estuvo a la altura de sus obligaciones fue que ante numerosos antecedentes de que había lucro en universidades privadas,
teniéndolos a la vista, habiéndoselos entregado 3 profesores de la Chile, la Comisión Nacional de Acreditación con un oficio reservado, la Contraloría General de la República, más otros documentos de abogados de la Universidad de Chile, no hizo nada al respecto y cuando poco que actuó fue 7 meses después. Sobre eso se le pasó juicio. No solo su calidad moral, su idoneidad, eso nada está en juego en una acusación Pero ¿iba a constitucional. tener esto entonces una utilización desde el otro lado? Pues, pero a ver, yo creo que lo que han hecho hoy día en La Moneda, yo creo que si quieren a Beyer, que le hagan la despedida que quieran, pero tratan de victimizarlo, ver las ministras llorando en el día de ayer. La ministra Pérez, sí. ¿Ah? No había más, había unas parlamentarias llorando. Yo francamente creo que fue un exceso desde ese punto de vista. Puedo entender que el ministro Beyer se hubiera quebrado, porque era una situación fuerte para él. Y pasó eso. ¿Ah? No, y por eso le digo, yo lo entiendo. ¿Ah? Pero una ministra llorando, ¿sabes lo que vi, la reacción de la derecha ayer? Y lo que veo hoy día, hablan de injusticia, esto es terrible. ¿Sabes lo que yo veo? Que hay gente que viene de un establishment chileno tan alejado de lo público, que parece que creían que gobernar era socialité, glamour, fotos en revistas con papel cuché, y gobernar no es eso, gobernar es duro, gobernar es tener cuero de chancho, gobernar es tomar decisiones difíciles, y gobernar es aceptar las instituciones democráticas. La acusación constitucional existe, está ahí, se ejerció responsablemente, no toda la oposición votó como tabla, a diferencia de la derecha, y bueno, a generar el mejor clima. Mira lo que tuiteó el ministro Luciano Cruzcoque. Sí. El ministro de Cultura tuiteó que cuando piden ayuda, nunca más. Yo tengo que aprobarle un proyecto de ley al ministro Cruzcoque la semana que viene, el proyecto de Donaciones Culturales. Me preocupé de imprimir ese tuit y se lo voy a mostrar. Y le voy a decir, ministro, no se preocupe, a pesar de esto, que usted dice que nunca más nos va a ayudar en nada, yo le voy a apoyar sobre esto. ¿Sabe por qué? Porque el proyecto no es de Luciano Cruzcoque, es que no entiende la cosa pública, es para el país. Y eso es lo que a mí me impresiona, la derecha no logró entender de qué se trata gobernar. No es para ellos. ¿Cómo va a decir que no va a cooperar nunca más? O sea, un ministro que no va a cooperar nunca más, que dicen que es la guerra, pero si hay que sacar acuerdos, hay una oposición. Lo que está claro es que el ánimo no ha quedado de las mejores condiciones y vamos a ver de qué manera se sigue en el fondo hacia adelante. El que pelea solo se queda. Yo no voy a pelear con nadie. Y al contrario, yo voy a apoyar el proyecto de Naciones Culturales. A este gobierno, ¿sabes tú cuántos proyectos le hemos rechazado? ¿Ayer? Ninguno. Le hemos aprobado todos los proyectos. Claro que he mejorado. Senador, tengo que agradecerle por estar junto a nosotros. No, gracias se nos a acaba el ustedes. tiempo, que siempre se hace breve. Gracias por acompañarnos. Gracias Hacemos una ustedes. pausa y regresamos con más. No se vayan.